Las condiciones naturales de fertilidad, abundancia de agua y abrigo de los vientos, creadas por los ríos Clamores y Eresma a los pies de la Sierra de Guadarrama, sirvieron de atractivo singular para el asentamiento de los primeros segovianos, gentes de economía doméstica sin mayores problemas que los del subsistir diario. Fueron las necesidades defensivas de esta población lo que hizo volver los ojos hacia el espolón formado por los dos ríos, apreciándose su cualidad de baluarte inexpugnable, valor del que antes carecía. Segovia debió ser, en lo antiguo, ciudad muy fuerte por su situación sobre una roca, casi por todas partes inaccesible. Tiene el territorio que ocupa la ciudad la figura de una nave o galera, su popa a oriente y la proa a occidente. La circunferencia de la muralla se reputa de unos 4.000 pasos sin contar los arrabales. Esta es la descripción que hace Antonio Ponz de la ciudad en 1787. Así pues, Segovia nació para la guerra. Esta fue su razón y destino, y cuando sobrevino la paz estuvo a punto de eclipsarse. Por primera vez después de la caída de Roma, y por segunda cuando perdió su calidad de avanzada sobre la frontera musulmana. Solo un extenso territorio y la numerosa cabaña la aseguraron un futuro no exento de incertidumbre. Tras la invasión de la península por los pueblos indoeuropeos, aparece en la meseta, hacia el año 500 a.C., una población denominada Protobacea. Son fabricantes de armas de hierro y escultores de berracos. Conocidos popularmente con el nombre de marranas, son los berracos las primeras manifestaciones monumentales de Segovia. Los dos más famosos son los que hasta el siglo pasado estuvieron al pie del atrio de la iglesia de San Martín, dando nombre popular a la calle, Real de la Marrana. Un tercer ejemplar es el empotrado en la Torre de Hércules. La presencia de este berraco, rematado por la figura de un hombre armado con una maza, dio pie para que los historiadores identificaran el grupo con Hércules matando el jabalí de Erimanto, y en consecuencia, como la prueba más elocuente de que Segovia había sido fundada por Hércules. Diego de Colmenares, autor de la historia de Segovia, escribe: este fortísimo sitio, que la naturaleza forma inexpugnable, eligió Hércules, nuestro fundador, para una ciudad propugnáculo entonces de lo mejor de España, la cual desde estos principios se nombró Segovia. Colmenares insiste en que la fundación de la ciudad fue obra de Hércules, ser mítico a quien se deberían igualmente la construcción del Alcázar, la Torre de Hércules y el acueducto, así como la labra de la marrana de la calle Real. Para Gómez de Somorrostro, el nombre de Segovia está manifestando su remoto origen.
porque ni es púnico, ni griego, ni romano, sino español y propio de la lengua primitiva. Y añade que puede ser céltico, ya que muchas ciudades fundadas por los celtas tienen nombres guerreros, compuestos de briga, fortaleza, o sego, segi, victoria. Lo cierto es que entre la realidad y la leyenda, el término Segovia ha persistido siempre sin variaciones desde sus orígenes. Los romanos penetran en España en el año 218 a.C. A su llegada encuentran una variedad de comunidades indígenas e inician un periodo de romanización, proceso por el que estas comunidades van ajustando sus patrones de vida a los modos romanos, lo que pondrá fin a la denominada cultura celtibérica. Su espíritu práctico impuso la división territorial de lo conquistado en dos regiones, Hispania Citerior e Hispania Ulterior. Segovia quedó incluida ya en el 27 a.C. en la Hispania Citerior o Tarraconense y adscrita al convento Cluniensis. Una noticia singular la suministra Tito Livio, quien afirma que en el 75 a.C. Sertorio envió al Prefectus Equitum, a la tribu de los Baceos, de la región de Segovia, a por caballería, para llevarla a Contravia Leucada. En resumen, Segovia era una plaza fuerte, situada en una calzada y provista de buena caballería. El acueducto y Segovia. Segovia es el acueducto. Firme representación de su pasado, es sin duda el monumento más notable y como tal ha sido plasmado en su escudo. Gigante 100 pies con el cántaro a la cabeza, le llamó Gómez de la Serna. Nace en la sierra a 18 kilómetros de la ciudad y a unos 250 metros sobre el nivel de la misma. Un pequeño azud embalsa el agua del arroyo Aceveda y se dirige a Segovia por un canal al aire libre que, adaptándose a las curvas de nivel de la montaña, atraviesa el bosque para concluir en el primer desarenador muy cerca de la población. Una vez depurada, el agua sigue su camino hacia el caserón que se levanta frente al convento de los misioneros, donde sufre un segundo proceso depurador. Aquí comienza la estructura, la parte más monumental y conocida del acueducto. Los arcos, diminutos al principio, se van elevando poco a poco hasta alcanzar su máxima altura en el ángulo que lo enfrenta con el exconvento de San Francisco. Desde aquí, y dada la profundidad del valle, se hizo necesaria una doble arquería, siendo en el azoguejo donde el acueducto alcanza toda su grandeza y se muestra como un soberbio arco de triunfo. Traspasada la muralla, el canal iba a desaguar en el Castellunacque, y desde allí continuaba su camino bajo el adoquinado de las calles hasta morir en el Alcázar. La importancia del monumento mantuvo la expectativa de otras construcciones romanas de gran envergadura, pero la inmensa mayoría de las viviendas debían pertenecer a indígenas romanizados
que las construían al estilo que conocían, con leños y adobes. No son, pues, romanos en el sentido estricto los que construyen el acueducto, sino celtíberos que hablan latín, en muchos casos, y viven de acuerdo con los patrones romanos y en paz con Roma. Las gentes al acueducto le llaman la Puente del Diablo. El nombre le viene de una leyenda en la que una muchacha, harta de pasarse el día yendo y viniendo con el cantarillo a la fuente, pactó con el diablo que le entregaría su alma a cambio de que el agua llegara hasta su misma casa. El diablo se comprometió a hacerlo en una sola noche y antes de la salida del sol. Efectivamente, en una noche levantó el acueducto, pero el agua, por milagro divino, no corrió hasta que el sol se levantó para alumbrar la escena. Con el arte del diablo por un lado y con su tardanza en rematar la obra por el otro, Segovia se encontró con agua y la muchacha, por tablas, pudo salvar el alma. Según las gentes, los hoyos que presentan las piedras del acueducto son las huellas de los dedos del diablo. En el año 410 se inicia la entrada de los bárbaros en España y en el 494 los visigodos se asientan en la meseta cerca de los núcleos ya poblados, instituyendo un orden nuevo. La población hispano-romana y los nuevos invasores vivirán como grupos sociales independientes hasta la conversión de Recaredo al catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo. Durante esta época tuvo lugar la erección del obispado de Segovia. Sus obispos firmaron las actas de los concilios toledanos hasta el año 684. Desde esta fecha hasta la restauración de la diócesis por don Pedro de Agén, en 1119, no quedan noticias de los mismos, si bien el cristianismo debió de persistir, como parece indicarlo la titulación mozárabe de algunas iglesias. En el 711, los musulmanes atraviesan el estrecho, ponen fin a la monarquía visigoda y en pocos años conquistan. En 1085, Alfonso VI toma Toledo y decide repoblar varios lugares de la Extremadura castellana, es decir, de aquella zona que estaba en los confines del reino. Ávila y Segovia lo fueron en 1088 por su yerno Raimundo de Borgoña. La repoblación, al mando del rey, de los nobles o de la iglesia, se realiza bajo la forma de presura, operación mediante la cual los campesinos toman posesión de la tierra. Segovia surge así como centro de colonización del territorio circundante. En pocos años, su amplio alfoz se extiende hasta el reino de Toledo y rodea Madrid. La seguridad de la población recién conquistada y su función de cabeza de la Extremadura castellana hicieron necesario reforzar las defensas naturales de Segovia con la fortificación de la Roca y reconstrucción del Alcázar. El nombre del Alcázar aparece mencionado por primera vez en el siglo XII, después de la reconquista de Alfonso VI, como un castro sobre el Eresma.
Su origen parece romano, siendo luego fortaleza visigoda y árabe. Probablemente el alcázar actual fue construido a finales del siglo XII o comienzos del XIII por Alfonso VIII. Con Alfonso X el Sabio comienza su esplendor. Este rey pasó muchas temporadas en Segovia y habilitó una de sus torres como observatorio astronómico. En el año 1258, estando reunidas las cortes de Alfonso X, se derrumbó parte del edificio. La leyenda cuenta que el rey se mostraba muy orgulloso de su sabiduría, tanto que osó decir que el Creador habría hecho mejor el mundo si hubiese contado con él. Fray Antonio de Segovia pidió al rey que se retractase de sus palabras, y como éste no lo hizo, se desató una tormenta que destruyó la sala donde estaba reunida la corte. Los Trastamara, Juan II y Enrique IV, que residieron grandes temporadas aquí, dejaron constancia de su paso. Felipe II manda construir el patio herreriano, convirtiendo el alcázar en castillo centroeuropeo de aspecto romántico, con la colocación, en lugar de las antiguas cúpulas de media naranja, de los agudos chapiteles de pizarra. Después de haber sido palacio real y prisión de Estado, Carlos III, en 1764, lo destina a Academia Militar, con la fundación del Real Colegio de Artillería, fusión de las escuelas de Cádiz y Barcelona. La artillería, que está en grandísimo desorden en todas partes, escribía el rey, necesita no solo de cañones, sino de oficiales instruidos en su manejo. El discurso de apertura a cargo del jesuita Antonio Ximeno insistió en la importancia de la orientación teórica de esta enseñanza. Su título, Oración sobre la necesidad de la teoría para desempeñar en la práctica el servicio de su majestad. 60 cadetes componen la primera promoción que recibía sus reales despachos en 1765. En 1782 se inauguró el laboratorio de química que contará con un profesor de prestigio internacional, el químico francés Louis Proust. La Guerra de la Independencia interrumpirá las actividades académicas. En el alzamiento contra las tropas napoleónicas en Madrid se distinguirán dos de sus antiguos alumnos, los capitanes Daoiz y Velarde, convertidos en símbolo del 2 de mayo de 1808. A finales de 1839, tras un largo peregrinaje, la Academia retorna al Alcázar, recuperando su biblioteca, que llega a contener, hacia 1860, más de 12.000 volúmenes. En 1862, un incendio destruye gran parte del castillo, lo que determina el traslado de la Academia a su actual emplazamiento, en el antiguo convento de San Francisco. Con la construcción de la muralla, en la que se utilizaron numerosas estelas funerarias romanas, se consolida la defensa de la ciudad. Dentro de este recinto amurallado, se reservaron espacios para tierras y huertas en previsión de posibles asedios, en especial en la parte norte, paraje siempre deshabitado, con independencia de la tendencia de los segovianos a vivir en los arrabales. No en vano los reyes se vieron precisados a conceder privilegios a cuantos morasen en la ciudad amurallada. Cinco puertas se abrían en ella, todas con la advocación de las iglesias vecinas. De ellas subsisten Santiago y San Cebrián en el lado norte y San Andrés en el lado sur. Había además varios portillos, del Alcázar, de la Fuente Cercada, Picado o de San Matías, de San Juan del Consuelo, de la Luna, del Sol y del Obispo. Algunos han desaparecido o han sido tapiados y el resto apenas se utilizan. 25 chotos, ahí, 320 kilos, canal, más o menos, pues si valieran calidad muy buena. sí, eso de ¿Qué precio
No sabemos cómo se repartió el solar urbano entre los repobladores procedentes al principio de La Rioja, después de Aragón y Navarra, y a mediados del siglo XII de las tierras de Galicia y Francia. Pero sí que desde el primer momento el rey, la iglesia y el concejo se establecieron en la ciudad. El castro se convierte así en el centro del poder político y religioso. En 1120, el concejo donó a la catedral aquel territorio que se extiende desde la puerta de la ciudad hasta la empalizada de la fortaleza y desde la muralla hasta la fuente que llaman de Santa María, y también la colina desde aquella hasta el postigo de Andrés. Sobre el territorio concedido se trazó el barrio de las Canonjías, habitado por canónigos que arrendaban las casas a la catedral o les eran cedidas en gratificación. Gozaba el barrio de estatus jurídico propio, siendo quizá el derecho de asilo su característica más notable. En las ordenanzas de 1247 se establecía que ninguna mujer conviva con canónigo o socios de la iglesia dentro o fuera de la claustra, excepto aquellas cuya natural fealdad a nadie pueda excitar sus ánimos. Con respecto a los arrabales, las fuentes de información son más parcas. Al lado norte de la ribera del Eresma se fundaron las parroquias que forman el arrabal de la Puente Castellana, así denominado por el puente de piedra sobre el que pasaba la carretera de Castilla. Dentro de la demarcación de la Puente Castellana se encuentra el templo de la Vera Cruz. Fundación de la Orden de los Templarios, fue llamado primitivamente del Santo Sepulcro y después de la Vera Cruz, por la reliquia que en él colocaron de la verdadera cruz en la que murió Jesucristo. Las parroquias del Eresma, volcadas esencialmente en el cultivo de los huertos, contrastaba con la actividad fabril y comercial que se desarrollaba en los arrabales del sur, especialmente en los de San Clemente, Santa Eulalia, San Justo y El Salvador. Salmillán, más adentrado en el Valle del Clamores, era barrio de hortelanos, areneros, ladrilleros, tejeros y caleros. De la importancia de este arrabal da idea su iglesia, la más bella y grande del románico segoviano. No existe solución de continuidad entre arrabales y sus calles concluyen en el Azoguejo, donde se celebraba el mercado diario. El gobierno de la ciudad se ejercía mediante un concejo, compuesto por ciudadanos mayores et minores, diferencia basada en lo económico y profesional, no en lo jurídico, y cuyos actos se regían por un fuero o carta puebla. Este concejo popular fue atacado desde un principio por Alfonso XI y sustituido por un órgano de designación real, el regimiento o ayuntamiento. Segovia se resistió, pero al fin hubo de aceptar en 1345 la voluntad del rey. A fines del siglo XIV aparece la figura del corregidor, investido de amplios poderes gubernativos y judiciales, lo que unido a la falta de participación popular trajo consigo la aristocratización y la inercia. El sistema económico se sustentaba sobre tres bases: la guerra, la agricultura y la ganadería. Las frecuentes algaradas sobre territorio musulmán no solo les procuraron riqueza a los caballeros, sino también numerosos privilegios hasta llegar a formar un grupo social muy diferenciado del resto de la población. Una oligarquía ciudadana, residente en la ciudad amurallada y acaparadora de los cargos públicos,
cuya influencia no finalizará hasta el siglo XIX. Con todo, fue la industria pañera la que hizo posible el desarrollo de Segovia. Durante el siglo XII se le concedieron privilegios para que el ganado pudiera pastar libremente por alfoces extraños. Privilegios que se hicieron extensivos después de la victoria de las Navas de Tolosa, en 1212, a todo el reino, practicándose desde entonces la transhumancia larga. La fundación de la Mesta, en 1273, durante el reinado de Alfonso X, incidirá positivamente en la economía segoviana. Su situación en el cruce de la Cañada, que desde Castilla se dirige a Extremadura y el sur, dio lugar a la Cañada segoviana. Las prerrogativas de los ganaderos frente a los agricultores será motivo de frecuentes pleitos. La corona percibirá el servicio y montazgo, tributos que paga el ganado transhumante y que se encargan de recaudar los procuradores de los puertos. En los comienzos del siglo XIII, Segovia era el centro del comercio de la lana merina. La abundancia de esta materia propició el nacimiento de su industria, en principio modesta, pero que poco a poco se fue abriendo a mercados cada vez más lejanos. La fabricación se centró en dos productos de calidad, el picote y el segoviano. Tan famoso este que llegó a ser falsificado, lo que hizo necesario la creación de una oficina donde sellarlos y garantizar su origen. Con este fin se construyó la Casa del Sello y de ahí el refrán, el segoviano y la fino. Siendo la actividad pastoril la base de esta industria, la consideración social del pastor no ha gozado de gran relevancia. Trabajadores por cuenta ajena, la mayoría de ellos unen a la dureza del trabajo la codicia del amo. Tenidos por personas primarias y toscas, sirven como destinatarios de burlas. Me casé con un pastor pensando en adelantar. Se murieron las ovejas y me quedó el animal. Solo la Navidad les dará protagonismo en los oficios religiosos. De los musulmanes segovianos se tienen pocas noticias documentales, pero el aspecto físico de la ciudad les es deudor en gran parte. La Sunna, libro sagrado de las leyes mahometanas, prohíbe a estos la representación de figuras y por ello redujeron a formas geométricas el encintado que adornaba los muros, dando origen al esgrafiado segoviano. Los judíos tuvieron mayor peso en la vida segoviana. Aparecen en el siglo XIII y ya en el siglo XIV estaban esparcidos por toda la ciudad y arrabales, aunque a finales del mismo se detecta una concentración en torno al eje Almuzara-San Miguel. Vivían integrados con los demás miembros de la comunidad y no parece que se vieran sometidos a las violentas matanzas que ensangrentaron las juderías españolas en 1391. En 1412 fueron obligados por una pragmática de Catalina de Lancaster a retirarse a las manzanas situadas detrás del convento de los Mercedarios en la parroquia de San Andrés, lo que no llegaron a cumplir, pues consta la existencia de familias dispersas por la ciudad e incluso de una sinagoga en la calle de Escuderos. Por otra parte, el decreto de los Reyes Católicos de 29 de mayo de 1481, culminándoles a vivir en un barrio aislado, es de lo más explícito. Fue solo entonces cuando los judíos fueron encerrados en un gueto, la judería. El 13 de diciembre de 1474, 2 días después de la muerte de su hermano Enrique IV, salió la infanta doña Isabel, de hermosa y real presencia, del Alcázar, para ser en el atrio de San Miguel proclamada reina de Castilla. En 48 horas se gestó lo que de hecho fue un golpe de estado legal, y así, el 2 de enero de 1475,
con la llegada del rey don Fernando, su esposo, todo estaba dispuesto para el pacto político que, redactado por Pedro González de Mendoza, sería la base de su reinado. Este pacto, conocido por la Concordia de Segovia, fue firmado, yo el rey, yo la reina, el 15 de enero de 1475 en la Sala de Reyes del Alcázar. La muerte de Enrique IV y la coronación de Isabel la Católica señalan un giro de 90 grados en la política española y, en lo que a Segovia se refiere, un cambio radical en la fisonomía de la misma. Parece como si la animadversión que Isabel mostrara hacia su hermano la volcara hacia todo aquello por lo que el rey había sentido predilección. Hay un rechazo casi visceral por lo islámico en favor de la estética occidental. En 1492 se toma Granada y se expulsa a los judíos. Occidente ha vencido a Oriente. Segovia, expulsados los judíos y con una humilde morería, afianza su aire de ciudad cristiana a las puertas del Renacimiento. En una familia segoviana, los Arias Dávila, se resume y condensa todo el proceso cultural de la Segovia de fines del siglo XV. Su hijo don Juan, obispo de Segovia, hubo de exiliarse a Roma perseguido por la Inquisición. Su gran cultura queda de manifiesto en la biblioteca que regaló a la catedral y en la instalación de la primera imprenta que funcionó en España. Unida a Juan Arias está la personalidad del arquitecto Juan Guas, que participará en la terminación del monasterio de Santa María del Parral, prototipo de las iglesias conventuales que tan gran desarrollo han de encontrar en el reinado de los Reyes Católicos. La fundación del monasterio es obra de Enrique IV y se construye sobre la antigua ermita del Parral, que debe su nombre, según un cronista prior, a una vieja parra que vila yo y cogí algunos años sabrosas uvas de ella. Juan Guas fue el artífice del nuevo convento de Santa Cruz, fundación dominica que se alza en la otra margen del río. En él se empleó como elemento decorativo el célebre Tanto Monta, leyenda de la que es autor el gramático Antonio de Nebrija. Siendo la divisa de caballero que utilizase Fernando como príncipe de Aragón, serán los Reyes Católicos los que la hagan famosa. En 1504 fallece Isabel la Católica y en 1520 estallan las comunidades que alcanzan en Segovia especial incidencia y significado. El día 29 de mayo, en la iglesia del Corpus, durante la reunión de las cuadrillas encargadas de la recaudación de impuestos, se inician los primeros motines. Segovia se organiza en un gobierno popular enfrentándose a los realistas atrincherados en el Alcázar. En junio, Ronquillo intenta entrar en la ciudad, a la que defienden las milicias constituidas por obreros y campesinos y capitaneadas por el patriciado urbano. El 21 de abril de 1521 termina la aventura en Villalar. El 24 de abril, los caudillos de las comunidades de Castilla, Padilla, Bravo y Maldonado, subieron a un cadalso en la plaza de Villalar. Juan Bravo pidió morir primero por no querer presenciar la muerte de Padilla, al que proclama el mejor caballero de Castilla. Él, que noble, decidido y en aras de su deber, quiso luchar y vencer, y fue muerto, y no vencido. Los cambios que en la trama urbana pudieran haberse operado como consecuencia de la guerra se redujeron a uno solo: la destrucción de la antigua Catedral de Santa María, donde se atrincheraron los comuneros. Fue Carlos V quien en 1523 obligó al Cabildo Catedral a reconstruir su sede en un lugar alejado del Alcázar.
En 1525 se iniciaban los trabajos y pese a la promesa de ayuda de Carlos V, la obra se levantó con el sudor y esfuerzo de los segovianos. Y así, mediante la ceremonia de echar piedra, Segovia ve crecer su iglesia mayor, a la que se traslada piedra a piedra el claustro de la Vieja. Encargo hecho al cantero Juan Campero y presupuestado en 1,500,000 maravedíes. Proyectada por Juan Gil de Ontañón y terminada por su hijo, es una muestra espléndida de gótico del XVI. Su construcción cambiará el perfil de la ciudad hasta entonces equilibrado, pues se levanta casi en el centro de la ciudad y su mole, visible desde muchos kilómetros a la redonda, señala el punto más alto del caserío. La imagen de la arboladura de navío de piedra que es Segovia se verá reafirmada al concluir durante el 17 las cúpulas del crucero. En 1532 se hundió San Miguel y en el 36 se inicia su reconstrucción, si bien no sobre el primitivo emplazamiento, sino más hacia el sureste, en el sitio que hoy ocupa, lo que se aprovechó para unir las plazas Grande y Chica, a las que se añadió el solar de la primitiva iglesia y configurar la primera plaza mayor. Todo contribuía a polarizar en el centro de la ciudad la actividad religiosa, económica y de gobierno. Incluso el propio concejo iniciaba gestiones para comprar una casa donde celebrar las juntas. Por esta época, Felipe II ordena construir en un antiguo molino de la ribera del Eresma la fábrica de la moneda, que mantuvo la acuñación hasta 1862. Sus tejados de pizarra, que se pusieron por los mismos años que los del Alcázar, introdujeron una moda exótica en Segovia. A finales del siglo, las fundaciones religiosas se multiplicaron de tal modo que la ciudad se transformó en lo que ha venido a denominarse ciudad conventual, muy frecuente en la España del Barroco. En 1574 llega a Segovia Teresa de Jesús. Venía acompañada por Juan de la Cruz, un fraile que compartía sus ilusiones y apasionada fe. Proyectaba fundar un convento, lo que no fue tarea fácil, dada la oposición de los frailes mercedarios y la propia diócesis. Ella relata en su libro de las fundaciones que, estando en Salamanca un día de oración, me fue dicho de nuestro Señor que fuese a fundar a Segovia. Con esta necesidad llega a la ciudad. Un viejo caserón y las monjas venidas de Pastrana sirvieron para fundar el primer convento de carmelitas, y así, el 19 de marzo, festividad de San José, Fray Juan de la Cruz ofició la primera misa. El siglo XVII supone para Segovia un retroceso económico y demográfico de los que tardará décadas en recuperarse. La crisis se inicia en 1589 con la peste y se agudiza con la caída de la tradicional industria pañera. Una ciudad desierta y pobre en la que los ciudadanos, sumidos en la apatía, ni siquiera se preocupan por su sustento. En este sentido, Segovia es un claro exponente de ciudad barroca.
Había pasado la etapa de prosperidad y ahora, en los años del barroco, época dorada del urbanismo, el ayuntamiento es incapaz de hacer frente a los problemas que plantea un caserío medio en ruina y deteriorado. Cada 25 de octubre, la ciudad celebra la fiesta de San Frutos, personaje hispano-visigodo, al que su fama y santidad hicieron digno de ser elegido patrón del obispado de Segovia, siéndolo también de los pajareros y abogado de hernias y quebraduras. Según la tradición, se retiró a fines del siglo VII al cañón del río Duratón para hacer penitencia junto con sus hermanos Valentín y Engracia. En la catedral, donde se guardan los restos del santo, se canta el villancico de San Frutos, y en la explanada del santuario se celebra una romería. A la ermita se accede hoy por un puentecillo, salvando la cuchillada que abriera el santo con su báculo para impedir el paso de los moros, protegiendo así a las gentes que allí se habían refugiado. El siglo XIX se abre con la Guerra de la Independencia. La presencia de los franceses en España y también en Segovia vino a significar la caída del antiguo régimen y el consiguiente ascenso de la burguesía en detrimento de la nobleza y el clero, que se plasma en la creación de un ayuntamiento con sus miembros elegidos, consecuencia de la Constitución redactada por las Cortes de Cádiz en 1812 y en las desamortizaciones de bienes eclesiásticos. La primera tuvo lugar en 1789 durante el reinado de Carlos IV, seguida de las decretadas por José I. El golpe de gracia fue el decreto de desamortización de Mendizábal, que obligó a agruparse a varias congregaciones femeninas y suprimió todos los conventos y monasterios de varones. Abandonados a su suerte, sirvieron sus iglesias para el culto de antiguas cofradías o para menesteres más prosaicos como garajes o almacenes, resistiendo el envite de los años hasta que de nuevo una oleada de pragmatismo o malentendido hizo desaparecer algunos de ellos. En este sentido, el papel jugado por el ejército se muestra ambivalente. San Francisco, Sancti Spiritus y la fábrica de Ortiz Paz escaparon del derribo gracias a haberse transformado en dependencias militares. En otros casos, supuso la destrucción, como el convento de San Agustín, del que tan solo se conserva la cabecera en ruinas. Cuando a mediados del siglo un grupo de hombres invierta en la industria, no será ya en la pañera, sino en la de transformación de los productos del campo. Es el momento de las fábricas de harina instaladas a orillas del Eresma, en el arrabal de San Lorenzo, cuyas altas chimeneas de ladrillo parecen prefigurar una nueva Segovia. Será a partir de 1870, con la entrada en servicio como arquitecto municipal de don Joaquín de Odriozola y Grimau, cuando Segovia va a sufrir un cambio en su fisonomía. La historia comienza en 1846 con el desvío del cauce del Eresma en el paraje de la Fuencisla. Martínez de Pisón no deja de asombrarse del asunto, pues en una localidad donde muchos edificios están en ruinas, que el río pusiera en peligro el santuario de la patrona movilizó a todos los segovianos. En estos riscos, según la leyenda, fue despeñada la judía Esther, acusada de adulterio. Encomendándose a la Virgen de la Fuencisla, llegó sana y salva al suelo, bautizándose con el nombre de María del Salto. El dato lo conoció Alfonso X el Sabio, que lo incluyó en una de sus cantigas. Odriozola tuvo dos preocupaciones constantes, el ferrocarril y el ejército. Es indudable que la fundación de la Academia de Artillería durante el reinado de Carlos III supuso una fuente de ingresos y sobre todo un centro de cultura.
El 2 de abril de 1884, tras largos esfuerzos, entraba la primera locomotora en Segovia. Pese a las esperanzas puestas en el ferrocarril y en el ejército, Segovia no había de recuperar su antiguo esplendor. Era una ciudad anclada en el pasado, con un buen sustrato cultural, pero con escasos recursos económicos. Martínez de Pisón inicia el capítulo de la Segovia del siglo XX en los siguientes términos. Llega Segovia al siglo XX destartalada y pobre. Las ruinas, los desparramados arrabales, su alameda y ese carácter sutil propio de las ciudades con muro, de las villas encaramadas en un risco y aisladas del contorno, que son como grandes casas, hasta el punto de que cuando el forastero transpone sus postigos y entra en ellas, siente que penetra en algo similar a la intimidad de una vivienda privada. Segovia, y más quizá los segovianos, eran a comienzos del siglo un personalísimo resumen de Castilla, empobrecida, pero lleno de facetas, de complejidad histórica, sobre los que por una razón u otra se fijarán hombres como Baroja, Azorín, Machado, Gómez de la Serna, Ortega, Unamuno. No hay quien no mencione el arcaísmo, la decrepitud, el silencio, la soledad, el aislamiento, el despoblamiento, la nostalgia del pasado y la carencia de futuro, la fosilización del conjunto urbano como un órgano monumental de gran cohesión, pero también la gran vitalidad interna, la personalidad intensa de esta debilitada ciudad. Ser segoviano entre 1900 y 1930 equivalía también no pocas veces a tener que marcharse de Segovia. En esa época, entre 1919 y 1932, reside como profesor en Segovia el poeta Antonio Machado. El acueducto romano canta una voz de mi tierra, y el querer que nos tenemos, chiquilla, vaya firmeza. En 1936, al estallar la guerra civil, Segovia estuvo desde el primer momento en el bando antirrepublicano. Posiblemente el peso del ejército y del clero, en una ciudad donde los movimientos obreros no llegaron a formar, por distintas razones, un gran frente y un campesinado tradicional, hicieron que Segovia permaneciera con el alzamiento nacionalista. En el santuario de la Fuencisla se colocó la lápida que perpetúa aquel anochecer del 11 de septiembre de 1936, en el que la Virgen, en hábitos de penitencia, acompañada de las autoridades y pueblo, salió de esta ermita para ocupar su trono en el altar mayor de la catedral. Oyó nuestra plegaria, derramó su misericordia, contuvo al enemigo en las sierras, nos dio la victoria plena. Segovia cuenta con algo más de 50.000 habitantes, el doble de la población que alcanzó en los mejores momentos de su historia. La ciudad se ha beneficiado de la fuerte migración del medio rural al urbano. El no haber tenido un desarrollo industrial y comercial similar a otras ciudades españolas ha posibilitado la conservación de los encantos de la vieja ciudad. Un estancamiento que hizo posible, en contrapartida, que la ciudad llegara intacta en lo físico hasta casi nosotros. En opinión de Antonio Ruiz, no solo es la cáscara lo que ha pervivido, sino también algo más sutil e impalpable. Una cierta postura del pensamiento, un sentido de clase, un resumir en Juan Bravo todas las cualidades inherentes al hombre liberal y abierto, hasta llegar a confundir el tiempo histórico y hacerle a Dalí en el presente. Singulares. Tres son sus